Mateo 24, 33. ¿Sí? Dice así: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. En algunas versiones puede ser la que usted tenga, o traducciones dice: cuando veáis que estas cosas comiencen a suceder, sabed que está cerca a las puertas. Versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas acerca del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como fueron los días de Noé, ojo aquí, mas como fueron los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Me voy a detener aquí. Señor Padre, en el nombre de Jesús, abre el entendimiento espiritual a cada uno de tus hijos para comprender y recibir la palabra espiritual en paz, en sabiduría y en bendición, en plena certidumbre de fe. Gracias, nuestro Padre. En el nombre de Jesús, toda ente maligno, toda obra del diablo, desbarátala, desalójala, aún de las mentes, y que tu palabra corra y sea glorificada. Amén. Muy bien. Entonces, mis hermanos, nuestro Señor a la pregunta, como yo se los he dicho N cantidad de veces, a la pregunta de ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Él enuncia una cantidad de cosas que ustedes estuvieron leyendo en las clases. Yo me puse de acuerdo con los maestros para que ustedes se fueran ambientando al respecto o recordando, ¿sí?, un tanto esas cosas. Ustedes vieron terremotos y guerras y nación contra nación, etc. Pero hay un punto que está acá, que el Señor dijo, y que sería que en estos tiempos estarían casándose y dándose en casamiento. Ahora, que se den en casamiento no tiene nada de particular. Por supuesto, si ese casamiento fuera entre un hombre y una mujer. Pero el casamiento que estaría abundando en este tiempo y del cual habló el Señor era el casamiento homosexual. Y el casamiento homosexual es, digamos, como el clímax de ese movimiento que ha tomado cuerpo y que tiene nombres con una sigla y todo eso, que por cierto, he escuchado que este mes se celebra el orgullo de ese asunto. Entonces, mis hermanos, este asunto toma una característica muy particular, cuando lo llevamos al terreno donde se está ubicando, que es en las escuelas públicas y privadas, ¿ok? En las escuelas, porque en las escuelas se está impartiendo una educación para la sexualidad, ¿ok? Una educación para la sexualidad que tiene un programa que envió el Ministerio de Educación, y que ese programa lo bajaron y viene de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, porque hay, digamos que, algunas clases, por decirlo así, y algunos grupos que desean que la homosexualidad se masifique en el mundo, se masifique completamente. Eso es el deseo de ellos,
Claro, detrás de ellos está el maligno, ¿ok? Y más detrás de todo ello está el Señor Jesucristo, que nos dijo que en este tiempo eso sería así. O sea, que ellos digan que a través de eso van a reducir la población mundial y estas cosas, pues ya eso lo sabía el Señor Jesucristo, que el hombre en su pecado propio de este tiempo, próximo a su venida, entraría en ese terreno de la perversión sexual, entre otras señales que él nos indicó. ¿Hacia dónde va el mundo con su llamada educación para la sexualidad? ¿Hacia dónde va el mundo con su llamada educación para la sexualidad? Leo. 1. Estados Unidos ha confirmado que todos los países del mundo, para establecer buenas relaciones con las grandes potencias, deben aceptar el matrimonio entre personas de un mismo sexo, mujer-mujer u hombre-hombre. Actualmente hay 34 países donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, 32 países entre los cuales se encuentra Colombia, Costa Rica, Brasil, en fin. Naciones del mundo, 32 naciones me parece que dicen acá. En el mundo se reconocen 196 naciones, quiere decir que estamos hablando aproximadamente del 20% de las naciones del mundo que ya sus legislaciones permiten el matrimonio homosexual, ¿ok? Eso para responder la pregunta, ¿hacia dónde va la ideología de género? Y repito, la ideología de género que se está enseñando en las escuelas, porque en las escuelas se comienza a introducir esas ideas para ambientar, para que las personas comiencen a ver todas estas cosas como normales, pero de las cuales, repito, nos habló el Señor Jesucristo, que serían propias de este tiempo final, donde estaría el matrimonio homosexual con toda su fuerza. Bueno, la ONU misma impulsa esto. Número 2. Vamos a ver. Número 2. Ok, ya sabemos que hay 32 naciones y las demás están en la fila. Y los que no han aprobado tienen en sus congresos ya metidas las leyes. En fin, eso está adelantadísimo. Y vamos a llegar un momento en que se va a acelerar de una manera exponencial. Hacia allá va la ideología o la educación para la sexualidad. 2. La prostitución infantil y su uso turístico en países como Taiwán, Tailandia, Senegal, Marruecos y otros del Asia y África, así como también en países de América Latina como México, Brasil y Colombia y otros, se multiplica. La prostitución infantil, ¿ok? Por ejemplo, uno de los argumentos que utilizan para impulsar esta prostitución de los niños, hacia allá va la ideología de género, hacia allá va la educación sexual. Para impulsar estas cosas, ya como último párrafo de este que estamos leyendo, para impulsar estas cosas se ponen argumentos como que cualquier niña de 10 años que sienta placer sexual, nadie debe defenderla de descubrir cómo funciona su cuerpo. Ojo, una de las cosas más macabras y más terribles es que esta prostitución infantil es explotada por los países, escúcheme, explotada por los países con fines turísticos, o sea, para aumentar el turismo. Esto suena macabro, suena terrible, pero es la realidad, hermano. Averígüelo. Número 3, la pedofilia, o sea, unión sexual entre un adulto y un niño, está permitida en países como Filipinas, y esta permisividad cada vez más con niños de menor edad se debate en cortes de Europa Occidental y otras partes del mundo, aunque ya se practica ampliamente al margen de la ley. Esta práctica, aunque un poco perseguida, abunda en países cercanos como México. Averígüelo, ¿ok? Hacia allá vamos. Hacia allá
están impulsando las cosas en nuestras escuelas. Por cierto, ¿podremos nosotros detener esta avalancha? La respuesta es no. Esto es profético y esto vendrá. Así salga a caminar y a marchar medio mundo, va. Porque además de eso, eso es diabólico y es demoníaco. Es una tendencia, es un espíritu que se va moviendo y que va transformando la mente de las personas para que todas estas cosas se vayan viendo como normales. Porque yo soy el pastor y yo tengo que alertarlos de esto. Si yo no lo hago, yo estoy faltando con mi Señor. Y estamos en esta etapa de alertar, porque esto está metido dentro de lo que es el tiempo del fin. Y cada quien tendrá que aprender a escapar por sí mismo, con su familia. Y cada quien tendrá que enfrentarse a la gran disyuntiva. La gran disyuntiva. ¿Mando a mi hijo para la escuela o no lo mando? Finalmente, llegaremos a ese punto. Ya muchos países han llegado e iglesias tienen su propio sistema de educación y los padres se ponen de acuerdo y uno enseña matemáticas y otro enseña esto y etcétera, ¿no? Bien, pero el tiempo es final, hermano. ¿Ok? Hay que hacer la alarma para terremoto. Hay que hacerla. ¿Ok? Porque si Defensa Civil no hace estos simulacros tan fastidiosos, para decirle así, ¿ok? Ellos no están cumpliendo su responsabilidad. Y toda mortandad que venga va a ser en buena parte responsabilidad de ellos. Punto 6. El tercer caso. Mamá, en la niña, en mi escuela hay una niña que le gustan, no, hay un varón que le gustan los varones. Usted se va a encontrar con eso. Y cuando yo estoy refiriendo a esto, y bueno, y ahí no hay rollo, se le permite en la escuela, porque nuestro tiempo era diferente, recuérdenlo, era muy diferente, ¿ok? Pero en este tiempo también es muy diferente porque estamos en tiempos finales. Y esto, hermanos, no son pamplinas, estos son cosas que habló nuestro Señor Jesucristo y que tenemos que entender que están allí y que nuestro Señor nos las dijo y nos las enseñó para que nosotros pudiéramos escapar. ¿Podemos darle un aplauso a Dios? Muy bien, queridos hermanos. Finalmente, USA permitió, el número 6, finalmente USA permitió la apertura pública de las iglesias satánicas. Y ahí mismo les envié un gráfico, más arriba, lo tienen, ¿verdad? Nueva iglesia de los Estados Unidos, el templo satánico. Y esto es ya viejo, ¿ok? Pero también le mandé otra imagen que dice, Colombia es el cuarto país. La Corte Constitucional de Colombia reafirmó el derecho de las personas LGBTIQ al confirmar la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo. Colombia, aquí al lado, al suroeste, ¿qué digo? John Kerry. ¿Y quién es John Kerry? Bueno, uno que estuvo en la carrera presidencial de los Estados Unidos y que hoy es el que representa a los Estados Unidos en todos los asuntos climáticos. Y ese señor dice que no es sostenible tener 10.000 millones de personas. Actualmente se tienen 8.000 millones de personas y tanto. Pero el funcionario dice esto. Él aseguró que el hecho de alimentar, escuche bien esto, alimentar a 8.000 millones de personas genera actualmente más de una cuarta parte de las emisiones globales. Escuche bien, o sea, alimentar a los que estamos ahora genera más de una cuarta parte, y saquen números, más de una cuarta parte de las emisiones globales. Ok, los 8.000 y tantos de millones de personas. La pregunta es, ¿y quién genera las otras 3/4 partes?
Muchos de ellos son la élite que andan en sus aviones propios, para arriba y para abajo, pero el tema es que la cuerda quiere reventarla por la parte más débil. Y entonces resulta que por eso se hicieron y se hacen todos estos programas macabros, porque todos esos movimientos homosexuales son financiados desde el exterior, desde los que solicitan que hacerle una operación para quitarle el busto o para detenerle la menstruación, se meten en su lista y esos entes millonarios del mundo bajan los recursos a los diferentes países a través de ONGs creadas para eso. ¿Por qué? Porque es un movimiento, hermano. Es un movimiento insostenible ante el cual necesitamos nosotros como iglesia ver con seriedad las cosas. ¿Ok? Y entender que aquí no es cuestión de que yo soy evangélico, aquí es cuestión de que yo soy cristiano, soy hijo de Cristo y Él me alertó. Y que si yo no tomo, si yo soy un soldado que no, ¿cómo es que el soldado que no está avisado, muere en guerra? ¿Ok? Y si estoy avisado pero no le hago caso al aviso, también muero en guerra. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, digo algo más de lo que está aquí escrito, digo algo más que le voy a leer para que usted sepa como yo he definido la ideología de género. Este no se lo he enviado, se los voy a enviar. Se los envío ya al grupo. Se fue. Ok. Ideología de género es multifrentes e invasiva. Invasiva. Te toca la puerta, se mete en la escuela de tu hijo. Incluso en países le dicen al papá, póngase para allá, porque aquí yo soy la maestra y si él se quiere vestir de hembra, se viste de hembra. Y si no, lo llevo a la corte. Tan real como se lo estoy diciendo. ¿Ok? O sea, que se decía y se dice, y también se sabe, que en los países totalitarios se le quita la patria potestad a los padres. Pero no es solamente allí, es en el capitalismo también. Es en esto, es en el mundo entero. En medio de eso también volvemos nuestro corazón a Dios. Y volvemos al punto del contraste, porque si bien nos volvemos y volvemos nuestro corazón a Dios, si bien lo hacemos, miramos hacia allá y vemos al malo que se deleita. Bueno, qué pena. Más, en el mundo nosotros al volvernos a Dios y al volvernos al bien, en el mundo, el Señor dice, y nosotros lo comprobamos en el día a día, se nos vienen aflicciones. Se nos vienen aflicciones, de las cuales nos habló nuestro Señor, ¿verdad? Como lo decía al principio, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido, Jesús ha vencido. Y cuando uno lee esos párrafos bíblicos donde las cosas se dan un vuelco y el malo es castigado y todo eso y los justos que han sufrido son recompensados y son bendecidos. Hola. Y son recompensados y son bendecidos. Nosotros somos recompensados y somos bendecidos. Entonces, esos cuadros los vemos lejanos, ¿sí? Cuando Dios tome justicia, cuando Dios haga justicia en la tierra, porque Dios va a hacer justicia en la tierra. Y es lo que dice aquí el Salmo, los malos serán castigados. Y los ojos del Señor están, su rostro está en su contra, pero los ojos del Señor están mirando a los justos. Entonces, queridos hermanos, todas esas aflicciones, en todas esas aflicciones, confiemos en que nuestro Señor está con nosotros, que Él nos alienta, que Él nos ayuda, que Él nos sostiene, que su amor está con nosotros.
porque Él nos ama. Recuerde que hay un ente que también juega, el ente maligno, el diablo, para decirlo en pocas palabras, del cual nuestro Señor habló, que no solo fomenta la maldad y mantiene atado en la maldad y en el pecado a esos que viven en el mal, sino que trata también de envolvernos a nosotros hacia ese mundo de maldad y hacernos pensar, pero ¿para qué yo soy justo? ¿Para qué yo soy bueno? ¿Para qué yo me abstengo de pecar? ¿Para qué yo esto o el otro? Bueno, si el impío la pasa también, pero no, hermano, no se deje llevar a ese esquema mental, ¿ok? Entendamos que nuestro Señor dijo que en este mundo tendríamos aflicción, y también dice aquí la palabra de Dios, también dice aquí la palabra de Dios, también dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Dios te librará de todas esas aflicciones, de todas esas incomprensiones, de todas esas adversidades, incluso de las enfermedades físicas. Nuestro Señor está con nosotros, Él nos librará, Él nos sostendrá. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Queridos hermanos, yo animo y pido a cada uno de nosotros que entendamos que vivimos en el mundo y que el mundo nos es adverso. Y que lo dice claro la Escritura. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No veamos esos contrastes. Gocémonos en Dios. Sepamos que Dios tiene una recompensa y que aún en la tierra encontraremos una bendición de parte de Dios. Aún hoy, en este día, Dios sabe que tú has llegado con tu aflicción, con tu problema de la semana, con todo eso y has dicho, voy a la casa de Dios, quiero un aliento para mí. Dios te lo da. Dios te ayuda. Dios te levanta. Dios es bueno. Me encantaba cuando cantaba Juliana y decía esa canción, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Porque eso podemos decirlo y cantarlo nosotros con toda propiedad. Dios ha sido bueno. ¿Quiénes dicen amén? ¿Quiénes aplauden la gloria de Dios? Dios ha sido bueno. En medio de todo, Él ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Solo volvámonos a Él. Aquí lo dice, ¿verdad? Claman los justos y Dios los oye. Claman los justos y Dios los oye. Clama a tu Dios. Clama a tu Señor. Él te va a ayudar. Él te va a alentar. Él te va a fortalecer. Hay personas acá que el Espíritu me ha puesto, las cuales de verdad, mi hermano querido y mis hermanos, yo anhelo, oro todas las madrugadas en guerra espiritual, incluso quiero ver avivados, quiero ver fortalecidos, quiero ver bendecidos, porque el enemigo, ¡tum!, les ha golpeado y han estado trastabillando en el camino, pero el Señor los va a levantar y yo quiero verlo levantado y Dios te levanta en este día y Dios es tu fuerza y Dios está contigo, aún en el escenario del cual les hablaba en la conferencia anterior, aún en ese escenario, Dios es bueno, Dios está con nosotros, Dios cuida a tus niños, Dios está contigo, Dios te guarda, solo confía y cree en Él. ¿Quiénes dicen amén?